Seguimos con el noticiero popular de Barricada TV. El viernes se conoció a través de un informe del Banco Central que entre 2015 y 2019, periodo en que gobernó el macrismo, se fugaron 86.000 millones de dólares. Estamos en comunicación con Claudio Katz. Él es economista, es docente de la UBA, investigador del CONICET y miembro de Economistas de Izquierda, y es una de las personas que con coherencia desde hace rato viene insistiendo con la necesidad de investigar la deuda. Y bueno, nos va a hablar de si considera que este informe es o puede ser un avance en ese sentido. Bueno, mira, el primer paso es el informe. El informe del Banco Central confirma que todos los datos para una auditoría de la deuda están disponibles y que por lo tanto esa investigación es factible, es muy sencilla de hacer, no requiere investigaciones complejas, los datos están. El informe demuestra primero lo que ya se sabía, que toda la deuda reciente financió la fuga de capitales. Ahí hay dos parámetros. Uno muestra que ingresaron 100.000 millones de dólares, de los cuales se fugaron 83.000, y si se mira otro aspecto, uno puede registrar que entraron 144 y se fugaron 130. Pero el dato es categórico. Todo lo que ingresó de deuda se transformó en fuga de capital. La novedad del informe es que detalla quiénes compraron. Destaca que el 1% de las empresas y el 1% de las personas acapararon el grueso de las compras y por lo tanto son los responsables de la fuga de capital. Ahora, el informe es incompleto porque no detalla los nombres, habla de números, de cuáles son las empresas y quiénes son esas personas. Y yo creo que es una omisión adrede. El Banco Central no puede estar al mismo tiempo informando a los responsables de la deuda y poniendo en marcha el canje de la deuda, que es la forma de ocultar y legitimar ese fraude. Fíjate que en el mismo momento que aparece el informe, el ministro Guzmán está haciendo un canje. Y el canje que está haciendo el ministro Guzmán es el canje de esos papeles. Es decir, esos títulos que son deuda y fuga, ahora los ofrece a los acreedores a cambio de otro tipo de bono. Hay un blanqueo, hay una legitimación de esa operación fraudulenta. Tenemos que transparentar toda la auditoría y a partir de transparentar esa auditoría, en vez de hacer un canje de la deuda, lo que tenemos que definir es qué corresponde pagar y qué nos corresponde pagar. No es cuestión de desconocer la deuda. El tema es saber cuál es el contenido de esa deuda. Y en vez de ocultarla en un canje, bueno, ponerla sobre la mesa, demostrar cuál es la porción ilegítima y de ninguna manera justificar la convalidación de esa porción ilegítima con un canje. Claro, en este sentido, hace unas semanas el economista Ernesto Matos había dicho que el presentar una oferta de deuda y eventualmente llegar a un acuerdo no quitaba la posibilidad de investigarla, que van por dos caminos distintos. Bueno, te iba a preguntar si estás de acuerdo, me imagino que no, pero digo, si querés ampliar. Mira, el problema es que una vez hecho el canje, la auditoría se torna más difícil, porque si el canje está hecho, si el canje está consumado, ¿qué es lo que vamos a auditar? Vamos a auditar una deuda que provino de fuga de capitales y que después se transformó en un canje. Y si vemos que es ilegítima, ¿qué vamos a decir? ¿Que el canje que acabamos de hacer es totalmente ilegítimo? Y si es ilegítimo, ¿por qué estamos haciendo el canje? Y si el canje todavía no está hecho y la auditoría está en marcha, ¿por qué no detenemos el canje hasta ver la auditoría? Entonces, esto te das cuenta que es un berenjenal, es una contradicción. Yo creo que el problema está en que el gobierno había prometido la auditoría y de alguna manera la está haciendo, pero lo que está acelerando es el canje. Y todo el foco está puesto en el canje.
Y al hacer el canje se borra la auditoría. No es, no es, no es el mismo proceso, son dos procesos incompatibles. Yo creo que hay que ver porque el canje recién está empezando. La parte de verdad de lo que vos me comentás es que quizás el canje no sale, no tenemos que darnos. Hay una negociación, estamos en medio de la negociación. La propuesta del gobierno es no pagar durante 3 años, hacer una quita del 65%, pagar una tasa de interés del 2%, y en la propuesta inicial es más o menos el valor presente de la deuda, es decir, lo que esa deuda se está cotizando en el mercado, un 30 o un 35%. Dijeron que esa era la única propuesta. La cuestión es que los acreedores contraofertaron, dijeron no, pidieron que afloje esa propuesta, dijeron que puede ser que aceptemos no pagar 3 años, pero queremos que el valor presente sea del 50-55% y que la tasa de interés sea mayor. Y hay negociaciones, hay tratativas, pero en esta semana vimos una gran presión de los grandes grupos económicos, de que a través del dólar blue están presionando para que el gobierno acepte modificar la propuesta, y el gobierno, por las versiones que aceptaría este cambio. Veremos si lo hace. El efecto sería muy nocivo, y sería muy nocivo en un momento en el cual no hay ninguna razón para hacer este canje, porque hay una crisis que irrumpió con la pandemia, que no estaba prevista en el escenario inicial de canje del gobierno. Y al cambiar todo el escenario, la pregunta es por qué hay que seguir con un canje que estaba concebido para antes de este escenario. Esta es la gran pregunta. Si el gobierno ha dicho, bueno, estamos en una crisis inédita, que nos obliga a suspender contratos, que nos obliga a hacer un plan de emergencia, que nos obliga a que el gobierno haga un proyecto, un plan enorme de gasto público, que el gobierno financie a las empresas, que el gobierno pague los sueldos, que el gobierno haga una emisión monetaria descomunal para que haya recursos para la enorme masa de la población que no puede trabajar y tiene que quedarse en sus casas. Es decir, si el país se ha dado vuelta, si el mundo se ha dado vuelta, si la mitad de la población mundial no trabaja, bueno, ¿por qué tenemos que mantener una propuesta de canje que estaba pensada para un escenario previo, que además contiene una contradicción interna? La propuesta dice, esto es lo que nosotros podemos pagar, esto es lo sustentable. ¿Y quién sabe qué es lo sustentable en un escenario de crisis mundial como es la pandemia? ¿Qué es sustentable en un momento donde el Producto Bruto Mundial va a caer 6%, donde hay millones de desocupados, donde la economía latinoamericana va a ingresar en el peor escenario desde 1930? ¿Alguien puede predecir cuál será la capacidad de pago de la Argentina después de los 3 años de respiro? Que además no resuelve ningún problema, sino que nos vuelve a encadenar a juicios en tribunales extranjeros, porque el canje es de un bono por otro bono, pero el nuevo bono, de nuevo, si hay litigio, va a Nueva York. Entonces nosotros vamos a tener que eventualmente litigar en Nueva York en el escenario posterior a la pandemia, en el cual nadie sabe lo que va a ocurrir, pero lo que sí sabemos es que si hay un litigio en Nueva York, la Argentina pierde. Eso lo conocemos perfectamente. Entonces, ¿cuál es la razón para anticiparse? En noviembre del año pasado fuiste parte del panel de la Asamblea Continental del Comité para la Abolición de Deudas Ilegítimas, y hablabas de que el gobierno que estaba por asumir, que es este gobierno, iba a buscar con la negociación de la deuda posponer pagos, menores tasas y eventualmente conseguir una quita. Además, comentabas que se excluiría de la renegociación al FMI, la deuda que tenemos con el FMI, y describías que esto nos llevaría a una situación como la de Grecia, con una
tenue recuperación o tenue calma por un tiempito, pero que en muy poco tiempo volverían las presiones de la deuda sobre la economía argentina. Efectivamente, la propuesta que hizo el gobierno va en el sentido que vos describías. ¿Cuáles pensás que, no te voy a pedir que digas cómo va a ser el futuro, porque no lo podemos saber, pero qué efectos podría causar esto sobre nuestra economía? Yo creo que el problema más importante que está en juego acá es que el gobierno hace una discriminación entre bonistas, acreedores, que los presenta como los malos de la película, y un aliado, que es el Fondo Monetario, que es un acreedor privilegiado al que se le va a pagar y que en cambio estaría apoyando a la Argentina. Yo creo que esta es una construcción mítica, es una fábula, que nos puede llevar a consecuencias bastante preocupantes para el futuro. Porque la idea de que el Fondo Monetario es un aliado de la Argentina y es un acreedor al cual le debemos devolver el crédito que tomó Macri no tiene ninguna justificación. Los 40.000 millones de dólares que tomó Macri constituyen una deuda cuyo destino fue la fuga de capital y que no sirvió para construir un solo puente, una sola escuela, una sola carretera. No fue una deuda del Fondo Monetario que sirvió para el desarrollo del país. Fue un préstamo que realizó el fondo para garantizar la continuidad de esa fuga de capital y que el fondo lo realizó violando sus estatutos internos solamente por un cálculo político de apoyar la esperada reelección de Macri que finalmente no se dio. No hay ninguna razón para la cual la Argentina tenga que hacer esta distinción entre un policía malo, que son los fondos de inversión, que es BlackRock, y un policía bueno, que es el Fondo Monetario, que ahora nos ayuda. Nos hace una alianza con la Argentina y está de acuerdo que la Argentina le haga una quita a BlackRock y a los fondos de inversión porque quiere cobrar. Ya sabemos lo que es el fondo de inversión. Hay una imagen, es una imagen dulcificada del Fondo Monetario que está acompañada por un conjunto de economistas consagrados que presentan al fondo como un organismo que habría revisado su pasado. Esto no tiene ningún fundamento en la práctica. Si la crisis va a estar sometido a la revisión periódica de sus cuentas por parte del Fondo Monetario Internacional. En ese sentido, acá está el peligro, el grave peligro, de una situación como Grecia. No lo inmediato. Insisto, le permite a la Argentina 3 años de no pago de intereses. Y este es el elemento positivo, este es el alivio. Sin embargo, ojo, es alivio de pago con los bonistas privados, no con el fondo. Y lo preocupante es lo que ha ocurrido la semana pasada. En medio de la crisis social, en medio de estos gastos descomunales que tiene que hacer el Estado para sostener la economía, se le pagó al Fondo Monetario un vencimiento de intereses por 320 millones de dólares. Y esto ha tenido poca discusión. El antecedente peligroso es que en un convenio final la economía argentina sufra un desangre de a poquito, de pagos de intereses que se van haciendo. Incluso en el escenario que no se llegue a un acuerdo ahora, sino que se posponga la negociación por 2, 3, 4 meses, si en esa negociación la Argentina sigue cancelando vencimientos y pagamos 250 millones de dólares un vencimiento, 320 otras, las reservas van cayendo y la Argentina pierde los recursos que necesita para recomponer su economía. Sí, de hecho, respecto a esto que marcabas, el mismo informe del Banco Central separa dos periodos de pedido de deuda del macrismo, y el segundo, que sería el que corresponde a la deuda con el FMI, la fuga fue mayor. O sea, en todo caso, no voy a defender a los acreedores privados, pero digo, el FMI no tiene ninguna razón por ser premiado. Hay toda una movida mediática en la cual se argumenta que hay que ser benévolos con los bonistas, que las propuestas de Argentina son muy duras, esos eufemismos que usan, para pedir que se pague más,
capital se reconozca todo o la mayoría del capital, se pague más intereses y en el menor plazo posible, porque de hacerlo de otra manera, los tenedores de bonos forzarían un default y esto generaría un desastre para la economía argentina. Me interesa ver cómo responderías a este argumento. Hay muchos economistas que sostenemos que un mal acuerdo es peor que un default. Y esta no es una tesis solo de los economistas de izquierda. Muchos economistas del oficialismo sostienen lo mismo. El problema es que a la hora de implementar el canje parecería haber un cambio de opinión y la palabra default se vuelve una mala palabra. Ellos mismos olvidan lo que es un precedente, un antecedente importante de la Argentina. Después del 2001 hasta el 2006, hubo 3, 4, 5 años donde Argentina suspendió el pago de la deuda. Y por esa suspensión del pago de la deuda que se dio en el 2001, Argentina tuvo primero la capacidad de recuperar su economía, pero segundo la capacidad de negociar con los bonistas desde la fuerza que te da un default. El default no es un problema para el deudor, es un gran problema para el acreedor, sobre todo porque lo coloca en una situación de mayor debilidad a la hora de negociar, porque estás discutiendo con un deudor que ya está en cesación de pagos y cuyos títulos en el mercado valen como valía en la Argentina, 10%, 12%, 8%, no valen nada. Y él tiene que negociar con una pérdida enorme de 80, 90%, cuando el deudor le está diciendo, bueno, del 90% yo te hago una quita del 60%, que fue lo que hizo Kirchner y Lavagna en el canje anterior. En la situación actual, la Argentina está olvidando el beneficio que tuvo de ese escenario y está negociando en condiciones adversas para sí misma. ¿Por qué? Porque los bonos están a 30%, el acreedor dice pagame el 50% y la Argentina no utiliza la carta del default como un instrumento de negociación. No dice, mirá, yo voy al default y tus bonos de 30 pasan a valer 10, no valen nada. Entonces está el fantasma de la tragedia que eso significaría para la Argentina. Primer hecho práctico, ya tuvimos 4 años de default y la Argentina lo que tuvo fue una gran recuperación económica. ¿Por qué tuvo una recuperación económica? Porque tuvo el respiro absoluto de pagos de intereses de la deuda. Ahora se suele decir de que eso sería muy dramático, no en el corto plazo, sino en el largo plazo. La propia gente de derecha reconoce que en lo inmediato es un alivio, porque la Argentina deja de pagar intereses. Y además no hay ningún tipo de represalia comercial significativa que pueda padecer la Argentina. Acuérdate que ¿a quién le vende Argentina? A China. ¿Quiénes son nuestros compradores de productos básicos? Los mercados asiáticos. Con ellos podemos y tenemos acuerdos bilaterales que no transitan por los canales del mercado financiero mundial. Y después esas viejas amenazas que a la Argentina le pueden confiscar los bienes que tiene en el exterior. La Argentina ya ni tiene bienes en el exterior, son completamente irrelevantes. Y se demostró en el pasado cuán poco pesan en la economía. Y además la Argentina está hace varios años fuera del mercado financiero. La idea que quedamos fuera del mundo la desmintió el propio Macri, porque el que colocó a la Argentina fuera del mundo fue Macri. Recordemos que el default implícito que tiene la Argentina ya desde el 2018, cuando ya no podía pagar la deuda y empezó este endeudamiento, lo hizo Macri. En ese momento la Argentina quedó fuera del mercado financiero internacional. Por eso la tasa de riesgo país está en 4.000 puntos, en 2.000 puntos. Entonces, ¿cuál sería el problema para una economía como la Argentina que ya está fuera del mercado financiero? Son beneficios. La derecha dice, bueno, pero no tendremos financiamiento para el escenario posterior a la pandemia. ¿Y quién sabe cuál es el escenario? Por último, y
Bueno, como todo tiene que ver con todo, se viene hablando de crear un impuesto a la riqueza, por lo pronto un impuesto extraordinario para paliar parte de la crisis generada por el coronavirus. Y lo que se suele argumentar de quienes se oponen es que no hay que ponerle más cargas a los que, abro comillas, generan trabajo. Como vimos con el informe que estábamos comentando, el ampliar las ganancias empresarias, lejos de generar trabajo, porque el desempleo creció, y también cayeron los salarios, la plata se fugó, digamos. Lo que creció fue la fuga. Y en este sentido también se relaciona con algo de contexto, que es la suba de los dólares paralelos. Vos hace un ratito lo mencionabas, el dólar ilegal o dólar blue, como lo suelen llamar, pero también los dólares que tienen que ver con las operaciones en la bolsa o con la compra-venta de bonos, que presionan para una fuerte devaluación que beneficiaría a los mismos de siempre y cargaría sobre el pueblo argentino. En este sentido, ¿pensás que el informe o la demostración misma de la fuga ocurrida en los últimos años puede ser un aporte para crear nuevos impuestos progresivos y regular más al mayor capital? Sí, yo creo que la discusión sobre el impuesto a las grandes fortunas es el dato político y económico más importante de este último mes, y tengo la esperanza que se transforme en ley, porque recordad que el proyecto apareció hace un mes y todavía no ingresó en la Cámara. Algo está ocurriendo por la cual un proyecto que estaba ahí, no se sabe muy bien por qué se está demorando tanto. Esperemos que tenga tratamiento parlamentario, esperemos que se apruebe. Yo creo que sería un hecho trascendental porque implicaría un principio de redistribución de los ingresos, un principio nítido, que la crisis no la pagan solo los trabajadores, el pueblo, y que el Estado no es un Estado bobo que cuando hay una crisis utiliza los fondos para socorrer a las empresas, sino que en la crisis las empresas también tienen que poner dinero. Sería decisivo que introduzca el principio de redistribución del ingreso. El impuesto implicaría recaudar unos 3.800 millones de dólares y sería pagado por 15.000 personas. De los 44 millones de habitantes que tiene el país, son 15.000. Se dice que la Argentina tributa mucho. No, nosotros tributamos mucho. Vos, yo, los que pagamos el 20 y pico % de IVA por todas las compras que hacemos, tributamos. Pero los grupos dominantes no solo tributan poco, comparado con Alemania, comparado con cualquier país desarrollado, los impuestos al consumo son enormes en relación a los impuestos a las ganancias. En la Argentina, el tributo a las ganancias que grava a los trabajadores recauda más que lo que grava a las empresas. Es un tributo rarísimo. Es a la ganancia, pero es a la ganancia de los trabajadores, no de las empresas. Y además porque hay otro informe importante que apareció junto al informe del Banco Central, que son los informes de la AFIP. La AFIP está haciendo un trabajo muy importante de investigación sobre el nivel de evasión impositiva en la Argentina. Hay un cambio que me parece muy relevante en ese terreno, porque se está cruzando la información. Y a través de acuerdos de información tributaria que desde el 2016 ya la AFIP tiene la información de quiénes son los evasores, esa información fue ocultada por el macrismo, está siendo investigada y transparentada por la administración actual de la AFIP, y ahí ya nos enteramos. Por ejemplo, se sabe de una evasión de 9.500 personas por una cifra importante, y se está evaluando esos 300.000, 400.000 millones de dólares que se considera que están depositados en el exterior y que no tributan. Se supone que cuando se produjo el blanqueo, que ingresaron unos 116.000 millones de dólares, ingresó solo un tercio del patrimonio de los capitales que tienen los grandes grupos económicos y los grandes ricos de la Argentina en el exterior. Sobre los 2/3 restantes no tributan. Entonces, es el momento no solo de grabar, sino de que empiecen a pagar lo que no están pagando. Así que sí,
considero que es un hecho político clave, es el modelo contrario a la donación, a la filantropía, que es el modelo chileno, ¿no? Que pague el rico que quiera y encima nos está haciendo un favor, ¿no? Y tenemos que agradecerle, ¿no? Yo creo que sería un buen principio y sería un buen dato internacional, porque vos sabés que en Argentina, en España, en Italia, en Suiza, en Inglaterra, en Alemania, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, en Chile y en Perú se está discutiendo una tasa COVID-19. Hay proyectos en todos estos países de una tasa de emergencia a las grandes fortunas. Lo importante es que en la Argentina se discute desde el oficialismo, no desde la oposición. Esta es la diferencia. Y por eso sería un hecho clave que un gobierno sea el primer gobierno que introduzca la tasa COVID y por lo tanto inicie un camino, muestre un rumbo que va a tener un buen impacto en el movimiento progresista, en las izquierdas de todo el mundo. Bueno, era Claudio Katz para el Noticiero Popular de Barricada TV.